El esclavismo es cuando una persona es usada en contra de su voluntad a hacer labores forzados. Lamentablemente, esta actividad atroz se desarrolló mucho en la conquista, cuando los españoles llegaron a Honduras a esclavizar a los indígenas. Ellos sufrieron grandes cambios en cuanto a su sociedad. El gobierno abusivo y opresor, puesta por los españoles en la conquista, trajo muchos resultados negativos a la sociedad y territorio indígena, como la pérdida de sus tierras, la violación de sus mujeres y sus hijas, y la injusticia en general. Los pueblos cambiaron su sociedad en diferentes formas, como la economía, su forma social y su forma política. Los esclavos desempeñaban muchas actividades y labores como trabajar en plantaciones, especialmente arar la tierra, sembrar y recolectar, trabajar forzosamente en construcciones, principalmente en la carga de materiales. En el primer siglo de la conquista, la corona española dio autorización para la exportación de esclavos al Nuevo Mundo, así llamado América en esos tiempos, y la cifra de esclavos negros aumentó mucho. Una de las razones fue por el genocidio de los indígenas, y los españoles tuvieron que ver una forma de sustituir a los indígenas muertos. Y podemos ver cómo culminó estos actos inhumanos. A mediados del siglo XVIII, muchas personas se cuestionaron la moralidad de los esclavos. Muchos europeos estuvieron en desacuerdo en el tráfico de esclavos, pero también creían que era la única manera de lograr mano de obra en las plantaciones. Algunas protestas se dieron sosteniendo que la esclavitud estaba en contra de la ley de Dios y la decencia humana. Muchas personas se animaron para luchar en nombre de los que no podían defenderse por sí mismos: políticos, hombres de negocio y personas corrientes. Y entre los años 1777 y 1804, la esclavitud fue legalizada. ¿Cómo surgió el esclavismo en la colonia? La esclavitud ya existía en América desde antes de la llegada de los españoles, cuando los prisioneros de guerra eran utilizados como esclavos o sacrificios. La esclavización indígena comenzó con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, aunque de una forma menos directa. Los conquistadores, con el afán de dominar la mayor cantidad de territorio posible y los recursos y personas en esos territorios, empezaron a esclavizar a los nativos. Los indígenas eran forzados a realizar los trabajos más demandantes y crueles dentro de la colonia. La esclavitud, con aprobación de la corona en la colonia, se logró mediante la encomienda y la mita. La encomienda consistía en asignación por parte de la corona de indígenas a un español, el encomendero en compensación por los servicios prestados. Tras esto, el encomendero se hacía responsable de alimentar y evangelizar a los indígenas, percibiendo los beneficios obtenidos del trabajo que realizaban los nativos. La mita fue una forma de trabajo forzado que debía hacer la población indígena para los conquistadores y colonos europeos. ¿Cómo se llegó al esclavismo? En los inicios existía un tipo de trueque o intercambio entre indígenas y españoles. Los españoles les otorgaban a los indígenas productos que resultaban innovadores para ellos, como ser espejos, tijeras, broches y vidrio, a cambio de productos agrícolas como lo era el cacao y productos minerales como el oro. Con el tiempo, este intercambio no fue suficiente para los españoles, y estos sometieron a los indígenas para adueñarse los recursos y forzarlos a trabajar para producir riqueza para la corona. Debido a que en 1530 la esclavitud fue prohibida por el rey Carlos I, la corona estableció el sistema de repartimiento que consistía en el repartimiento obligatorio y remunerado de la mano de la obra indígena. Al mismo tiempo, la encomienda particular fue sustituida por la encomienda de la corona. Conflictos entre indígenas y españoles. Como es de conocimiento general, los indígenas opusieron resistencia al momento de la conquista, pero también hicieron durante la colonia. Estos conflictos se debieron en su mayoría a los duros trabajos forzosos a los que eran sometidos y los pocos privilegios y derechos que gozaban dentro de la sociedad. Desde los inicios de la conquista, la sociedad estuvo segmentada en función del origen de sus pobladores. Los cargos principales de la administración política, económica, militar y religiosa son ejercidos por los españoles. Con el paso del tiempo, algunos de estos cargos son asumidos de manera directa por los descendientes de los mismos, los criollos, o de manera indirecta a través de las dádivas y corruptelas que los administradores hispanos consienten y fomentan. El resto de grupos sociales, mestizos, pardos, negros, indios o zambos, quedan relegados como mano de obra y sujetos al pago de tributos a la mita o las levas.
Esto ocasionó el rechazo manifestado de diversas maneras, abarcando desde la simple resistencia pasiva hasta la rebelión armada. Ejemplo de esto fueron la Guerra de Arauco en el Reino de Chile y la Guerra del Mixtón en el norte de México. ¿Qué hacían los indígenas antes de la conquista? Estos pueblos tenían diferentes formas de economía social y política. Algunos de ellos habían desarrollado sociedades urbanas y otros se dedicaban a la agricultura o eran cazadores y recolectores. La construcción de obras y las técnicas agrícolas habían favorecido el crecimiento de la producción agrícola y de la población. Los guerreros y sacerdotes conformaban un grupo privilegiado y ejercían el gobierno. Las sociedades eran gobernadas por fuertes estados teocráticos, llamados así porque toda la autoridad era de los sacerdotes y porque el jefe de estado era considerado un dios. ¿En qué trabajo se desempeñan los esclavos? El tipo de trabajo que realizaban los esclavos variaba de acuerdo al lugar en el que era ubicado. Por ejemplo, los esclavos que trabajaban en plantaciones eran puestos principalmente a arar la tierra, sembrar y recolectar. Los esclavos que trabajaban en construcción eran forzados a realizar principales labores de carga material de construcción. Los esclavos ubicados en las casas de sus amos realizaban labores de limpieza, cocina, mantenimiento del hogar y atención a cualquier necesidad del amo y su familia. Abusos y castigos que recibían los indígenas durante la conquista. Cuando los conquistadores llegaron a España, al Perú, la población indígena sufrió grandes cambios en cuanto a la estructura de la sociedad en la que vivían. Ellos estaban acostumbrados a una relación de interdependencia entre la autoridad y los súbditos, que suponía que las comunidades pagaran un tributo a cambio de un espacio que les garantizaba los recursos necesarios para vivir. Con la llegada de los españoles, esta independencia se rompe y es intercambiada por un gobierno abusivo y opresor. El resultado de este tipo de gobierno fue la pérdida de sus tierras, la violación de las mujeres e hijas, la injusticia. Básicamente fue la pérdida de su condición de humano como igual cambiada por una de un humano como inferior, a veces considerado hasta objeto o animal, aparte de que los esclavizaban. Leyes de protección para los indígenas. El personaje más influyente en cuanto a la toma en consideración de los derechos de los indígenas fue Fray Bartolomé de las Casas. Bajo su presión y del resto del grupo de obispos dominicos se promulgaron una serie de leyes protectoras de los indios, que si se hubiesen cumplido en las colonias con mucho más rigor, habrían convertido a la España colonial en un modelo legislativo y jurídico de defensa de los derechos de los indígenas. Las protestas combinadas desde las Casas y Montesinos obligaron a Fernando el Católico a dictar leyes de Burgos en 1512, con el propósito de evitar los abusos más crueles de los indios en los territorios recién conquistados. En esas leyes se acordó que los indios deberían ser tratados como seres libres e instruidos en la fe católica, pero pese a ello podrían ser sometidos a coerción con objeto de adoctrinarlos en el cristianismo. En 1542, con la promulgación de leyes nuevas, se prohibió la esclavitud de los indios y se ordenaba que todos quedasen libres de encomendadores y fueran puestos bajo la protección directa de la corona. Fue así como se crearon los corregimientos y corregidores de indios, quienes eran quienes debían defender a las comunidades indígenas de las conductas impropias de los españoles. Comente sobre la llegada de los negros a la colonia. Con la autorización de la colonia de la explotación de esclavos desde España al Nuevo Mundo, aumentó la cifra de esclavos negros que llegaron a América. Una razón de esto fue el genocidio de los grupos indígenas. Forzó a los españoles a sustituir a todos los indígenas muertos. En los primeros siglos coloniales, la mayoría de los esclavos tenía que trabajar en las minas en el interior de Bolivia, Perú, México, Honduras y Colombia. Entonces no había muchos esclavos en las islas antillanas, pero eso cambió rápido, porque en las antillanas se pedían más y más a la corona que les diera permiso de importar esclavos negros. La razón fue que los colones preferían un negro que a 5 indios, porque los negros fueron más productivos. Por ejemplo, en la cultura un indio hacía 12 montones de yuca diarios, mientras que un negro llegaba a ser 140, lo cual es una diferencia muy grande. ¿Cómo terminó el esclavismo? Las colonias de América dependían del trabajo de los esclavos, pero a mediados del siglo XVIII muchas personas empezaban a cuestionar la moralidad de la esclavitud. Los europeos compraban africanos a los traficantes de esclavos y a los líderes locales, que veían en el tráfico de esclavos un medio de castigar criminales, deshacerse de los enemigos
librarse de cautivos y enriquecerse de ellos. No se sabe cuántos se vendieron en total, pero los historiadores han estimado que 45 millones de esclavos partieron de África entre 1450 y 1870, aunque solo 15 millones sobrevivieron. Muchos europeos estaban en desacuerdo con el tráfico de esclavos, pero creían que era la única manera de lograr mano de obra en las plantaciones. Afortunadamente, algunas personas comenzaron a protestar, sosteniendo que la esclavitud iba en contra de la ley de Dios y la decencia humana. El filósofo francés Rousseau, en su obra El contrato social, escribió en 1764: "El hombre ha nacido libre, pero en todas partes está encadenado". Sus escritos inspiraron la revolución en Francia y en América del Norte, y la libertad individual comenzó a considerarse como un derecho social, ya no como un don otorgado por el rey. Las ideas de Rousseau también animaron a ciertas personas a luchar en nombre de otras, que no podían defenderse por sí mismas. Políticos, hombres de la iglesia y gente corriente comenzaron a pensar en cómo podían ayudar a los esclavos, pero los argumentos morales no tenían tanta fuerza como los beneficios que generaba la esclavitud. Entre 1777 y 1804, la esclavitud fue legalizada en el norte de Estados Unidos. Dinamarca abandonó el comercio de esclavos en 1792 y Gran Bretaña en 1807. Pero el tráfico de esclavos continuaba. La Marina británica tomó drásticas medidas contra el comercio de esclavos desde 1815, pero la esclavitud seguía siendo legal en casi todas partes, hasta que las luchas por los pueblos indígenas para librarse les otorgó la libertad y quebraron todas las ataduras de esclavitud que antes poseían.